¿Cuál es el fin de una educación balanceada, según el apóstol Pablo? Que el hijo pueda ser disciplinado y amonestado, pero no en el criterio del padre, sino el texto lo dice con toda claridad: criadlos en disciplina y amonestación. Así que muchos límites y mucho amor está comprobado que hacen una educación balanceada. Apreciados amigos, bienvenidos una vez más a Radio Lindavista y a este programa especial titulado Estudiemos Juntos la Lección. En esta ocasión hemos estudiado durante la semana una lección muy importante que tiene un título también muy interesante: Lealtad Suprema a Cristo. A través de los versículos de Efesios capítulo 6, versículos 1 hasta el 9, hemos repasado por lo menos 3 consejos que el apóstol Pablo da a diferentes auditorios, y a través de estos consejos el apóstol nos enseña cómo adaptar principios bíblicos a circunstancias culturales y sociales, en este caso de su tiempo, pero también podemos nosotros obtener lecciones valiosas para el tiempo en el que vivimos. Así que el versículo que es clave en esta lección se encuentra precisamente en Efesios capítulo 6, versículo 9, que dice: Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Señor está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Este es el texto clave. Sin embargo, vamos a analizar estos 3 consejos que dijimos, empezando desde el versículo 1. El primer consejo se encuentra precisamente en Efesios 6, versículo 1, hasta el versículo 3. Y es un consejo especial para los hijos. En el tiempo en que vivía el apóstol Pablo, el hijo era considerado hijo de dominio en un tiempo bastante extenso al que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, decimos que a los 18 años el hijo ya pasa una mayoría de edad y por lo tanto está en una condición de madurez, en una condición de independencia, pero en los tiempos de Pablo era muy distinto. Para los griegos, por ejemplo, el tiempo en el que debía estar bajo sujeción el hijo era hasta que el padre cumpliese 60 años de edad. Y para los romanos, hasta que el padre cumpliera el momento de su muerte. Así que para los romanos el hijo estaba bajo sujeción siempre, todos los días de su vida. ¿Y qué significaba estar bajo sujeción? No era solamente estar bajo techo, sino más bien que el padre tenía autoridad legal de hacer con el hijo lo que bien le pareciera. Incluso podía azotarlo, podía incluso matarlo, es decir, era su propiedad. Estaba básicamente en la misma condición de una persona bajo esclavitud de otra persona, de un amo, por ejemplo. Por eso es que el apóstol dirige este primer consejo hacia los hijos y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si nosotros notamos, el lenguaje de Pablo va en 2 direcciones. En primer lugar, insta a los hijos a que respeten a los padres, a que obedezcan, a que se mantengan bajo esa sujeción. Él no va contra la costumbre social de estar bajo dominio. Sin embargo, el apóstol añade algo que hace una gran diferencia: obedeced en el Señor. En otras palabras, el apóstol no está diciendo que esa sujeción debe ser absoluta, sino que estar sujeto en el Señor significa que en un momento dado, cuando estar sujeto implique ir en contra de la voluntad del Señor, el apóstol Pablo dice que ese es el límite entonces de sujeción. Por lo tanto, a la vez el apóstol Pablo está diciendo a los padres que ellos pueden saber que sus hijos cristianos seguirán estando sujetos a ellos,
Pero eso no implica que ellos deban tratarlos de una mala manera. Al contrario, deben tratarlos como discípulos maduros de Cristo. Por eso dice, obedeced en el Señor. El Hijo, si bien está bajo sujeción, puede ser ya un discípulo de Cristo. Entonces el Padre debe tomar en cuenta su discipulado a Cristo y tratarlo bajo esa dignidad. En este primer consejo, el apóstol recuerda el principio bíblico, el mandamiento, el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento, dice, con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El segundo consejo es complementario y nos ayuda a entender mejor el primero. El segundo consejo se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y este consejo está dirigido especialmente a los padres. Dice el versículo, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El folleto de la lección nos dice que en aquellos tiempos había una lectura común en la sociedad de un autor de nombre Sirácides. Y este autor aconsejaba o decía que el amor del padre se revelaba a través de los azotes. En otras palabras, si amas a tu hijo, tienes que azotarlo, tienes que castigarlo, tienes que infligirle dolor, porque ese dolor va a formarlo de una manera adecuada. Ese era el concepto social. Así que el concepto o el consejo era no escatimes los azotes. Y de hecho, como hemos dicho, el padre tenía derecho a azotar a su hijo, incluso en esos azotes llevarlo hasta la muerte. Veamos el concepto de Pablo, teniendo en cuenta esa situación social. Pablo dice, en primer lugar, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En otras palabras, Pablo está diciendo que el azote, el castigo desmedido, la manera de tratar de educar a través de golpes, lo único que va a causar es un hijo reacio. ¿Y reacio a qué? En primer lugar, al padre, pero también reacio a la amonestación y disciplina del Señor. Entonces, por eso el apóstol dice a los padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Ahora, si pasamos por alto todo lo que nuestros hijos hacen, en la actualidad llamamos a ese estilo de educación un estilo, podríamos llamarlo, permisivo. Dejar pasar todo. No voy a provocar a ira a mi hijo, así que haga lo que haga, pues no lo voy a provocar a ira. Sin embargo, el consejo de Pablo no termina ahí. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación. Así que hay un balance, porque en primer lugar se dice que no se les provoque a ira, pero también que se les críe en disciplina. Si solamente administramos disciplina, si solamente amonestamos, si estamos todo el tiempo detrás del hijo, poniéndole límites, castigándolo, regañándolo, entonces caeríamos en otro estilo de educación que hoy en día llamamos autoritarismo. Se ha comprobado que estos dos extremos son peligrosos. Un padre permisivo o un padre autoritario finalmente tendrán hijos con problemas en su desarrollo, problemas en su capacidad de tomar decisiones. Y vean cómo el apóstol Pablo, en contrarrestando precisamente el principio autoritario de Sirácides, hace un balance entre no provocar a ira al hijo y entre tenerlo en disciplina. Hoy sabemos que el punto o el balance entre una educación permisiva y una educación autoritaria es justamente en medio. ¿Y cómo se logra eso? Dando al hijo todo el amor, todo el cariño, todo el consejo, abrazándolo, aconsejándolo, atendiendo sus necesidades, pero a la vez marcando límites. Así que muchos límites y mucho amor está comprobado que hacen una educación balanceada. El apóstol Pablo no discute asuntos
psicológicos o educativos como se discuten en nuestro tiempo. Pero ahí están estos dos principios. ¿Y cuál es el fin de una educación balanceada, según el apóstol Pablo? Que el hijo pueda ser disciplinado y amonestado, pero no en el criterio del padre, sino el texto lo dice con toda claridad. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, el que rige la educación viene a ser no el Padre, sino el Señor. ¿Y cómo puede el Señor dirigir la educación de nuestros hijos? A través de su santa palabra. Ahí tenemos nosotros todos los principios necesarios. Y finalmente tenemos el consejo en Efesios 6, 5 al 9, un consejo para los esclavos y para los amos. Y vamos a ver que aquí el apóstol Pablo tiene tres consideraciones, o tres puntos, tres aspectos. El primero de ellos nos va a ayudar a entender un poco las palabras del apóstol. Déjenme leer el texto. Dice la Escritura: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué principios tenemos? Bueno, la primera consideración que nosotros debemos tener es que la esclavitud en el tiempo del apóstol Pablo era un poco diferente al concepto de esclavitud que tenemos, por ejemplo, en América. Un poco diferente en el sentido de que los grecorromanos permitían la superación de los esclavos. Había esclavos que podían estudiar, habían esclavos que podían desarrollar un oficio, podían ser filósofos, podrían ser educadores de los hijos de sus amos, ¿sí? Incluso habían algunos esclavos que podían ganar su libertad. Entonces el sentido de esclavitud en el tiempo de Pablo dista un poco del sentido de esclavitud donde nosotros pensamos que el esclavo estaba sujeto solamente al trabajo y al castigo hasta el momento de su muerte. Eso hace una diferencia. Por eso algunas versiones, en lugar de traducir esclavo, en el versículo 8 traducen siervo. Por ejemplo, esta versión Reina Valera 60 dice, sea siervo o sea libre. Pero la traducción literal debería ser, sea esclavo o sea libre. Entonces, esta consideración nos ayuda a entender por qué Pablo da estos consejos. Porque podríamos pensar que Pablo está apoyando la esclavitud. Pablo no está apoyando la esclavitud. Simplemente Pablo está dando consejos que tienen un efecto en el individuo, en su conciencia, en su corazón, y esperando que, eventualmente, entre más personas adapten ese concepto personal, se pueda hacer un cambio social. Pero no es el objetivo de Pablo hablar como si él fuera un reformador social. Teniendo esto en mente, entonces, tenemos la segunda consideración. Y esta segunda consideración es un llamado a las personas que están bajo un amo. Y el apóstol Pablo les pide a estas personas que den un servicio de excelencia, que den un servicio como para Cristo, como correspondería servir al Señor Jesucristo. Pablo establece una relación de amo y siervo de una manera muy interesante a través de 5 puntos. Primero, Pablo contrasta que existen los amos terrenales, pero que existe sobre los esclavos y sobre los amos terrenales un amo celestial, que es Dios, al final de cuentas todos hemos de rendir cuenta hacia Él. Número 2, dice, debemos servir a nuestros amos terrenales como si fuera a Cristo. Número 3, al final de cuentas, el servicio de esclavitud, dice el apóstol Pablo, también debería ser como esclavos de Cristo. Número 4, mientras servimos a nuestros amos, debemos cumplir la voluntad de Dios. Y número 5, debemos hacer todo servicio como quien sirve a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, estos principios se relacionan con la vida laboral que nosotros tenemos hoy en día.
tenemos que respetar a quienes son nuestros jefes, tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestro trabajo, tenemos que hacer un servicio de excelencia como si fuera para Cristo o como si fuera para Dios, y recordar que por encima de todo jefe laboral está el jefe supremo en los cielos, Dios, a quien todos hemos de rendir cuentas. Y la tercera y última consideración del apóstol es que aún los amos son esclavos del amo verdadero que está en los cielos. El apóstol Pablo concluye dos cosas. Número 1, todos somos finalmente esclavos de Cristo. Y número 2, el amo celestial trata a todos por igual. Entonces, en esta lección nosotros hemos aprendido que existen principios aplicables a nuestra cultura y que también el apóstol Pablo aplicó en su tiempo a su cultura. Sigamos los consejos de la palabra de Dios, sirvamos con excelencia, con amor, y sepamos que por encima de todos está nuestro Padre Celestial.